¿Qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a Hablemos de Centros de Datos de Data Electric S.A. Hablemos de Centro de Datos, como sabes, son charlas que damos todos los meses para contribuir a lo que es el enriquecimiento del conocimiento de todos los profesionales, tanto en el área del centro de datos como en el área de la construcción, en la parte de la ingeniería eléctrica, que es nuestro fuerte. Así que te doy la más cordial bienvenida. Hoy tenemos un tema súper interesante. Este tema es característica de los aires acondicionados de precisión. Los aires acondicionados de precisión, como sabes, son parte del fundamento de la operación del centro de datos. Cuando un centro de datos está en funcionamiento, su base, que le llamamos infraestructura física, no puede simplemente fallar, porque en el momento en que la infraestructura física falla completamente la operación del centro de datos. Y los aires acondicionados de precisión son casualmente parte de esa infraestructura física. Quiero recordarte algunas cosas que pues siempre estoy pendiente de recordar en las charlas. Y es por qué tú inviertes tiempo en esta charla. Sí, tú estás invirtiendo tiempo en esta charla porque esta charla tiene un beneficio para ti. Tiene al menos 3 beneficios que yo he identificado. Tal vez tú sientas que tenga más, pero al menos 3 beneficios que yo he identificado son: uno, que te ayudará a tomar mejores decisiones de compra. Si estás encargado de la construcción, remodelación o la operación de un centro de datos, cuando te toque comprar parte de la infraestructura física, renovarla tal vez, tú vas a tomar decisiones de compra mucho más acertadas. Vas a tener la oportunidad de verificar características técnicas de los equipos que tal vez antes de esta charla desconocías o no te atrevías ni siquiera a poder tomarlas como tal. Lo segundo es que harás aportes significativos a tus proyectos. Cuando tengas un proyecto de tecnología a nivel de la infraestructura física del centro de datos y se pida tu opinión, tú vas a poder hacer aportes más significativos. ¿Por qué? Porque entiendes de lo que estás hablando. Cuando nosotros no entendemos lo que estamos hablando como seres humanos, inmediatamente nuestro cerebro prácticamente nos sabotea nuestras ideas y nuestros comentarios. No nos da seguridad porque sentimos que no estamos hablando de algo que conocemos. Sin embargo, en el momento en que empezamos a entender cómo funcionan los sistemas, cómo operan y cuáles son las cosas importantes a las que tenemos que prestarle atención, inmediatamente nosotros nos volvemos más positivos. Empezamos a dar ideas que contribuyen mejor a solucionar incluso problemas de los proyectos. Y lo tercero es que se te hará más fácil tratar con tus proveedores de infraestructura física. Así es, cuando tú vas a una reunión o cuando recibes a un proveedor que te quiere vender algo de infraestructura física, ya sea UPS, aire acondicionado de precisión, piso falso, gabinetes, ¿sí? Monitoreo ambiental, distribución de energía, entonces vas a ser una persona más efectiva cuando lidies con esa persona a nivel técnico. Obviamente estamos hablando del nivel técnico, porque está compuesto de muchas más cosas. Vas a tener que negociar precios, vas a tener que tratar también con la persona directamente en otros ámbitos como las metas de tu organización y todo eso. Pero a nivel técnico vas a ser una persona que se te va a volver más fácil lidiar con tus proveedores, tratar con ellos. Esos son los 3 beneficios de esta charla y son realmente beneficios que te van a ayudar muchísimo. Como sabes, nosotros vamos a estar tratando siempre uno de estos 3 temas que ves en pantalla, ya sea la distribución de la energía eléctrica en el data center, el enfriamiento y la ventilación en el data center y lo que es la seguridad física en el data center. Ya habíamos visto en la charla anterior del mes pasado todo lo que era el tema de UPS, que pertenece a la rama de la electricidad del data center. Hoy vamos a ver un tema del siguiente módulo, que viene siendo el enfriamiento y la ventilación del centro de datos. Así que te invito a que prestes muchísima atención. Como te he dicho, ponte cómodo, relájate, tómate una bebida, ten a mano tu cuadernito y tu bolígrafo para tomar apuntes y también para anotar las preguntas que tengas. Bien, hoy también quiero presentarles un concepto
que, que me está ayudando a explicar las preguntas que yo les voy a hacer aquí, como te mencioné antes en la previa a esta charla. Yo les voy a estar haciendo algunas preguntas a ustedes y sí les pido el favor de que me las contesten por el chat. Sí, a través del chat de Zoom, me encantaría que me ayudaran a contestar esas preguntas que les voy a hacer. No te preocupes de la respuesta, solo di lo que sabes. Di lo que piensas de lo que yo te voy a preguntar. Ahora, esas preguntas que yo te voy a hacer están básicamente en estas tres esferas que ves en pantalla. Nosotros cuando tenemos o queremos tener el mejor centro de datos, nosotros tenemos una combinación de diferentes factores que van a influir en si tenemos o no ese centro de datos como se debe. Y yo traté de ilustrarlo en este diagrama que ves allí, que le llamo el diagrama de retos. ¿Por qué el diagrama de retos? Porque es todo un reto combinar esas cosas para tener el mejor centro de datos. Y se trata de la disponibilidad, la eficiencia del centro de datos, el nivel de adaptación. Cuando digo nivel de adaptación, yo me refiero a la capacidad que tiene el centro de datos para poder, a través de los años, adaptarse a los cambios de tecnología y a las implementaciones de proyectos de tecnología de la parte de los equipos de IT. ¿Cómo el centro de datos puede crecer o puede cambiar durante el tiempo para poder albergar más equipos o para poder albergar otras tecnologías que vayan saliendo durante su vida útil? A eso le llamo nivel de adaptación. Y, por supuesto, el OPEX o el presupuesto operativo, tenerlo al mínimo. Toda esa combinación nos va a dar el mejor centro de datos para nosotros. Como siempre les he dicho, no importa el tamaño del centro de datos, siempre podemos tener el mejor centro de datos disponible. Entonces, ¿cómo combinar todo esto? Es todo un reto. Por eso le llamo el diagrama de retos. Entonces, cuando yo les haga preguntas a ustedes durante las charlas, van a ser en esa dirección. Van a ser en dirección de buscar cumplir una de esas tres partes que ven allí en cada una de las esferas. No se asusten, no es un examen ni nada parecido. Más bien es para mantenerlos atentos a las cosas importantes a las que ustedes deben prestarle atención en el caso de esto, como ustedes como operadores, o si van a construir un centro de datos, si van a remodelar un centro de datos, tienen que prestar atención a estas cuestiones y la idea es que las preguntas los dirijan en ese sentido o en esa dirección. Bien, vamos entonces ahora sí a entrar en la charla en cuestión. Y como les dije, hoy vamos a estar viendo las características de los aires acondicionados de precisión. Los aires acondicionados de precisión son los aires acondicionados que normalmente utilizamos en los centros de datos. Y se les designa de precisión casualmente por su característica de poder brindar un enfriamiento preciso, más preciso que lo pueden realizar los aires acondicionados de confort. Los aires acondicionados de confort son aquellos aires que utilizamos, como la palabra lo dice, confort, para nuestro confort como personas. Entonces, los aires acondicionados que se utilizan para refrigerar lugares donde hay personas, habitados por personas, estos aires son distintos a los aires acondicionados que se utilizan para un centro de datos, y durante esta charla vamos a ver por qué lo son. Tal como en la charla pasada, los UPS tenían también tres grandes rasgos o tres grandes ámbitos donde nosotros podemos ver características importantes. Los aires acondicionados de precisión también. Y en el caso de los aires acondicionados de precisión, no tienen solo tres, sino que tienen cuatro características. Tienen las características mecánicas, las características eléctricas, las físicas y las de comunicación. Hoy, en esta charla, vamos a ver las mecánicas, vamos a ver las eléctricas y vamos a ver algo de las características físicas. Las características de comunicaciones las tendremos más adelante en otra charla, porque
Eso se relaciona mucho con el tema de monitoreo del centro de datos. Por eso las estoy dejando para una charla separada a futuro. Tal como los UPS, o como sucedía con los UPS, los aires acondicionados de precisión también tienen sistemas de alimentación eléctrica. Note, como vimos en la charla del mes de septiembre, hablábamos de la pirámide tecnológica y habíamos visto que en la base de la pirámide estaban los sistemas eléctricos y luego les seguían los sistemas de ventilación, refrigeración y monitoreo ambiental. ¿Por qué? Porque estos sistemas dependen de la electricidad. Nosotros no podemos tener un aire acondicionado que funcione sin electricidad. Todavía no existe, todavía no se ha inventado. Así que trabajando nosotros con lo que tenemos a disposición, nosotros vamos a alimentar nuestro aire acondicionado de precisión con nuestro sistema eléctrico del centro de datos. Ahora, a diferencia de los UPS que teníamos una amplia gama de voltajes disponibles, nosotros aquí en los aires acondicionados sí vamos a tener al menos 3 formas de alimentarnos o 3 sistemas de voltaje con los cuales los podemos alimentar. Vamos a tener aires acondicionados que son monofásicos, de 2 fases más tierra, en el voltaje 208. Recuerden que estamos hablando de voltajes relacionados a la frecuencia de 60 Hz. Aquí no vamos a hablar de voltajes relacionados a la frecuencia de 50 Hz, que es muy común en países de Sudamérica y en Europa. Aquí vamos a estar con el sistema de 60 Hz. Ahora, en ese sistema de 50 Hz también existen soluciones de aire acondicionado que se complementan con ese voltaje. Bien, aquí vamos a tener voltaje 208 monofásico de 2 fases más tierra. Vamos a tener 208 trifásico de 3 fases más tierra. Y vamos a tener equipos de aire acondicionado de precisión que funcionan con 480 voltios, 3 fases más tierra. Hay algunos que tienen una variante en 60 Hz, que no la estoy mostrando aquí, pero se las comento, que es 460 voltios, 460, no 480, 460 voltios, 3 fases más tierra. Noten algo interesante, los aires acondicionados de precisión, tal como sus homólogos de confort, no utilizan conductor neutral en la alimentación eléctrica. Así que siempre tenemos los conductores de fase más tierra. Bien, igual que en los otros sistemas, nosotros podemos tener transformadores que acompañen la alimentación eléctrica del aire acondicionado de precisión para brindarle el voltaje que él necesita. Pero aquí sí hay una cuestión importante. A diferencia de los UPS, el transformador de un aire acondicionado o que sostiene un aire acondicionado sí debe dimensionarse de tal forma que soporte el arranque de los motores del aire acondicionado. Aquí sí hay una variante. Entonces hay un diseño, o tiene que haber un diseño, que respalde el que un transformador alimente a un aire acondicionado de precisión y debe considerar el factor de arranque del aire acondicionado. Otros sistemas o subsistemas que vamos a tener dentro de los aires de precisión son los sistemas de humidificación y deshumidificación. El sistema de humidificación es un sistema que va a contribuir o que va a insertar humedad en el ambiente del centro de datos. Y el sistema de deshumidificación es el proceso contrario. Vamos a tener un sistema entonces que retira el exceso de humedad que existe en el aire o en el ambiente del centro de datos. Sus términos en inglés, para que lo conozcan, son, para el humidificador, normalmente le dicen canister. ¿Por qué? Porque el nombre prácticamente lo dice, ¿no? Es como una canasta que tiene agua, y esa agua tiene una varilla que se calienta. Esa varilla, cuando se calienta, produce un nivel de humedad que es insertado por los abanicos de la unidad interna del aire acondicionado en el ambiente del centro de datos. El proceso contrario es un reheat.
o un recalentador, que va a hacer básicamente unas varillas, en este caso, o unas espirales, como se ve ahí en la imagen, que se calientan y retiran la humedad excesiva que existe en el aire o el ambiente del centro de datos. Entonces, ¿por qué necesitamos estos dos procesos? ¿Por qué necesitamos estos dos procesos? Esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Ok? Como te pedí, te agradezco de todo corazón que agarres y escribas en el chat tu respuesta. No te preocupes por la respuesta. No te preocupes si sientes que no sabes. No te preocupes. Escribe tu respuesta. Te invito a que la escribas. Te lo agradezco de corazón. ¿Por qué se debe controlar la humedad del centro de datos? ¿Y cuál sería el impacto operativo de eso, de esa actividad de controlar la humedad en el centro de datos? Te voy a dar unos 30 segundos para que respondas. No te preocupes. Repito la pregunta. ¿Por qué se debe controlar la humedad del centro de datos y cuál sería el impacto operativo de esa acción? Muy bien, entonces espero que ya hayas escrito tu respuesta y te voy a comentar por qué. En el centro de datos tenemos que controlar la humedad. No puede ser ni muy baja ni puede ser muy alta. ¿Por qué? No puede ser muy baja porque cuando la humedad es muy baja existe lo que es la acumulación de carga eléctrica estática en las partes metálicas del centro de datos, incluyendo los equipos de tecnología. Así que cuando la humedad es muy baja, existe la posibilidad de que internamente las tarjetas de los servidores y de los demás equipos del centro de datos se carguen con electricidad estática. Cuando la electricidad estática es lo suficientemente alta, produce un arco. Al producir ese arco, obviamente, ese arco va a dañar la parte del equipo o las partes del equipo de donde él está naciendo y llegando. Así que vamos a tener daño por electricidad estática si la humedad es demasiado baja. Si la humedad es demasiado alta y la temperatura llega a lo que le llamamos el punto de rocío, el dew point en inglés, vamos a tener entonces una condición de que se van a formar gotitas de agua muy pequeñas, pero en el aire van a estar viajando gotitas de agua. Incluso en casos más extremos, donde la humedad es muy alta y el aire se mantiene todavía muy frío, vamos a tener gotas visibles. Obviamente, tener gotas de agua dentro de nuestros equipos, en las partes metálicas del cascarón, del servidor o del switch de comunicaciones, es indeseable, porque donde esa gota de agua empiece a tocar la tarjeta, la va a dañar también. Entonces tenemos daños en ambos lados. Queremos controlar la humedad. Pero ¿cuál es el precio que hay que pagar por controlar la humedad? El precio es a nivel de facturación eléctrica. Tener un humidificador y un deshumidificador operando cuesta mucho dinero a nivel eléctrico. ¿Por qué? Porque las resistencias eléctricas demandan mucha energía. Obviamente esa es una energía que tiene que pagar la operación del centro de datos. Así que aunque queremos controlar la humedad, debemos siempre tener mucho cuidado de qué elemento vamos a elegir. Por ejemplo, en nuestros países de la región de Centroamérica, nosotros no tenemos problemas con la humedad. Aquí la humedad siempre es alta. Entonces, no vamos a invertir o a gastar en un aire acondicionado de precisión que tiene un humidificador. Eso sería innecesario. Y dependiendo del sitio, podríamos optar por tener uno que tenga deshumidificador, pero también de manera controlada, que sea a un nivel de humedad
que realmente represente un peligro para el centro de datos. No que esté funcionando toda la distancia, porque eso nos va a golpear nuestro presupuesto operativo del centro de datos. Así que toma nota de esos datos para que cuando vayas a implementar tu proyecto, entonces puedas hacerlo de la manera más apropiada. Vamos entonces a clasificar los aires acondicionados debido a sus características mecánicas. Las características mecánicas, para explicárselas mejor, las he dividido en dos partes. La he dividido en refrigeración, todo lo que tiene que ver con las características mecánicas de refrigeración, y la segunda, todo lo que tiene que ver con características mecánicas de ventilación del aire acondicionado de precisión. Vamos a empezar con la primera. Aquí tenemos un circuito de refrigeración bien simplificado para poder explicarle los componentes más importantes del circuito. Normalmente, en un circuito de refrigeración nosotros vamos a tener dos unidades. La unidad interior, que es la que maneja todo el tema de la temperatura y el calor internamente en la habitación que queremos refrigerar. Y vamos a tener una unidad exterior. Esa unidad exterior es la encargada de transmitir ese calor que sacamos de la unidad interior hacia el ambiente. Su labor es echarlo al ambiente. El calor que está dentro del cuarto, en este caso el centro de datos, agarrarlo y echarlo al ambiente. Entonces la unidad exterior se encarga de eso. En la unidad interior vamos a tener lo que conocemos como el evaporador. El evaporador es un circuito de refrigeración compuesto por tuberías y lo que son aletas para disipar o para atrapar más bien el calor interno que va por el aire que pasa por ese evaporador. Ese aire está circulando en esa unidad gracias al abanico de la unidad interna. Como lo ven ahí, tenemos abanicos tanto en la unidad interna como en la unidad externa. Entonces, la idea es que el aire circule, toque el evaporador físicamente y se produzca un intercambio de calor. El aire que pasa por el evaporador le entrega su calor al evaporador y este evaporador, a través del refrigerante, lo envía a la unidad externa, en donde está el condensador, y el condensador, a través del abanico, entonces expulsa el aire. Esto en un circuito básico de refrigeración. Ya vamos a ver más adelante que hay otras formas de hacerlo también y que las tenemos disponibles para nuestro centro de datos. Pero como ves en la parte de abajo de la diapositiva, la idea que tenemos aquí es agarrar el calor del centro de datos y sacarlo al ambiente. Sí, ese es todo el propósito del aire acondicionado. Agarrar el calor que producen los equipos del centro de datos y sacarlo al ambiente. Bien, otro concepto importante cuando manejamos temas de aire acondicionado en el centro de datos es la diferencia de los calores. Hay para el centro de datos al menos dos calores que componen un calor llamado total. El calor total está compuesto por dos clases de calor: el calor sensible y el calor latente. El calor sensible, para ponerlo de manera muy sencilla, está asociado a los equipos del centro de datos. Los servidores, los switches, los firewalls, todos ellos, el UPS, todos ellos producen calor sensible. Y las personas normalmente producimos calor latente. Es una definición media complicada, que si la lees así la misma definición, pero se la he puesto bastante sencilla para que la puedan comprender bien. Porque el calor sensible es un calor que no hace que la materia cambie su estado físico. ¿Sí? Hasta ahí se las dejo porque si no nos metemos en un tema bastante complicado y no creo que sea el de esta presentación. Quiero mostrarte entonces cuál es la diferencia entre una unidad de precisión y una unidad de confort. La unidad que ves arriba en las dos tablas que te estoy presentando es una unidad de confort normal para oficinas, de hecho el propio fabricante la clasifica como residencial comercial. Así que puedes imaginarte para una casa, para una oficina, lugares donde hay personas.
Entonces, este tipo de unidad nota que maneja un calor sensible que es 58% del calor total. Quiere decir que el otro 42% es calor latente. Y es obvio, porque está hecho para manejar calor de persona. Sin embargo, la de abajo es una unidad de precisión. Esa unidad de precisión tiene un 84% de calor sensible. Está hecha para manejar el calor que disipan los equipos del centro de datos. Y esa es una gran diferencia entre un equipo del centro de datos y un equipo de confort. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy común que los centros de datos tengan unidades de confort para suplirlo. Y una vez un cliente me dijo, ¿por qué yo tengo que pagar por una unidad de precisión si el aire de confort hace lo mismo? Y es muy difícil muchas veces explicar cuál es la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, esta es una de las grandes diferencias. ¿Por qué? Porque al manejar más calor sensible, la capacidad de enfriamiento de este aire acondicionado es mucho, mucho mayor. Entonces, la capacidad de enfriamiento no se tiene que sobredimensionar para poder alcanzar lo que necesitamos. Porque si yo necesito un aire de confort para la misma carga térmica, en vez de un aire de precisión, yo tengo que agrandar ese aire de confort para que me dé el calor sensible que yo necesito. Sin embargo, con una unidad de precisión vamos a tener un equipo con una capacidad total más pequeña, pero que me brinda la capacidad sensible que yo necesito. Entonces, esta es una de las grandes diferencias entre un aire acondicionado de precisión y un aire acondicionado de confort. Bien, vamos a ver entonces la clasificación en base al método de extracción del calor. Nosotros queremos, recuerden en la diapositiva, hace 2 diapositivas atrás, que nosotros queremos sacar el calor del centro de datos. Ese es nuestro propósito principal. Entonces, en base al método de extracción del calor, nosotros podemos clasificar las unidades al menos en 3 formas. Uno es la unidad que le llamamos enfriada por aire o air cooled. 2, lo que es la unidad refrigerada por agua fresca o cooled water. Y lo último es el agua helada, la unidad que utiliza agua helada para retirar el calor del centro de datos. Esto le llamamos chilled water. Tal vez te venga a la mente un chiller, y es correcto. Ya vamos a ver más adelante cómo funciona. En el caso de las unidades enfriadas por aire, nosotros vamos a tener 2 clases. La primera es lo que le llamamos el split. ¿Qué significa split? Tal cual como la palabra lo dice, la palabra en inglés split significa que está dividido. Y eso es lo que sucede con ese aire. Ese aire tiene una unidad interna que está físicamente separada de la unidad externa y solo se une a través de los circuitos de refrigeración. En este caso, las unidades enfriadas por aire también son llamadas unidades de expansión directa. ¿Por qué? Porque utilizan un refrigerante para producir el efecto de enfriamiento en la unidad interior que está en el centro de datos. Ese refrigerante, por lo general, ya en unidades de precisión, se utilizan refrigerantes que son amigables con el medio ambiente, como el R410A y el R407. Este refrigerante es el encargado de agarrar el calor que está dentro del centro de datos, que pasa por el aire que está circulando a través de los equipos de tecnología y retirando ese calor de ellos, y lo agarra y lo pasa por el serpentín de la unidad interior. Y ese serpentín, como tiene el refrigerante a baja temperatura, entonces se produce el intercambio de calor. El refrigerante se lleva el calor y entonces el aire vuelve y baja de temperatura y regresa a los equipos de IT. Y así se completa el ciclo. Este refrigerante va a la unidad externa, donde un abanico que hace pasar aire, un gran caudal de aire, bastantes CFM de aire por el serpentín del condensador, entonces, se lleva el calor que ha sacado el equipo desde el centro de datos. Y así se completa esa extracción de calor que tanto nos interesa en esta unidad interna
que en este caso es expansión directa, enfriada por aire, y es una máquina que le llamamos normalmente split, porque tiene una unidad interior y una unidad exterior. En una pequeña diferencia, tenemos lo que son las unidades autocontenidas. Las unidades autocontenidas solo cuentan con una unidad interior. Sí, una unidad que está ubicada en el área del centro de datos. Esa unidad tiene el evaporador y el condensador en el mismo cascarón. Sí, dentro del mismo espacio del equipo están tanto el evaporador como el condensador. Pero el trabajo es exactamente el mismo. El refrigerante se lleva el calor que pasa por el evaporador, lo pone en el condensador y el abanico a través del aire a presión, el caudal grande de CFM, se lleva hacia afuera, hacia el ambiente exterior, lo que es el aire caliente o más bien el calor sacado del centro de datos. Ahora te estarás preguntando cómo sucede eso si está en el interior del centro de datos. Normalmente estas unidades tienen una forma de operar que es por ductos, a través de ductos conectados a la cavidad donde está el condensador, entonces expulsan el aire caliente a través de esos ductos con la fuerza del abanico que tiene el condensador, o hay otras que se colocan adosadas a una pared exterior del centro de datos. Sí, nosotros podemos tener una unidad adosada en una de las paredes del centro de datos que infunde el aire frío y lo regresa, lo retorna el aire caliente que ya pasó por los equipos y lo pone en el condensador, ese calor, y como ella ya está afuera, pero está adosada en una pared del centro de datos, pero está afuera, entonces se encarga a través de un pequeño abanico de sacar ese calor hacia el ambiente. Pero siempre la unidad condensadora tiene que estar en contacto con el ambiente exterior a través de ductos, o ya sea que esté, como les dije, adosado, o ya sea que esté como en el split, directamente afuera en el exterior. La unidad de agua enfriada. Esta unidad es una unidad también hasta cierto grado autocontenida, porque el evaporador y el condensador están en la unidad interior, al igual que sucedía con la autocontenida que acabamos de ver. ¿Cuál es la gran diferencia? Que aquí el que se lleva el calor es el agua proveniente de una torre de enfriamiento. Esa agua viene normalmente a una temperatura más o menos la temperatura ambiente, que en nuestros países tropicales puede estar entre los 24, 26 grados más o menos. Entonces, esa temperatura ambiente del agua agarra el calor del condensador. ¿Por qué? Porque el condensador de esta unidad está conectado físicamente con las tuberías que van hacia afuera, hacia la torre de enfriamiento. Este elemento que te puse a la derecha de la diapositiva, que ves ahí en color azul, se llama torre de enfriamiento. Y allí, entonces, en esa torre de enfriamiento, también se produce un intercambio de calor con el ambiente a través de abanicos. Al final, el agua con la temperatura fresca es la que se lleva el calor desde el condensador de la unidad interior hasta el ambiente externo mediante la torre de enfriamiento. Este sistema es muy común en los edificios grandes sobre todo, donde se manejan lo que son las torres de enfriamiento, que a través de grandes tuberías bajan a cada uno de los pisos del edificio y van extrayendo ese calor de todas las unidades que existen en los edificios. ¿Cuál es la ventaja de este aire acondicionado para un centro de datos? Que si tu centro de datos está en un edificio, ponte que es un edificio de 40 pisos, y tú estás en el piso 20, y tú necesitas una buena capacidad de enfriamiento para tu centro de datos. Te pregunto, ¿dónde pones la condensadora? En el piso 20 del edificio. Y que esté en contacto con el ambiente externo. No puedes.
no hay forma de hacerlo, porque no tienes balcón, no tienes azotea, ni ninguna otra cosa que te permita colocar una condensadora. Entonces, esta torre de enfriamiento te va a ayudar a tener una buena capacidad de enfriamiento en tu centro de datos y extraer el calor de forma correcta. ¿Desventajas? Bueno, ustedes saben que en los edificios estas torres de enfriamiento se apagan en algún momento del día. Así que llega la noche, 7 de la noche, y ya están apagando la torre de enfriamiento. En ese momento, tu centro de datos se quedaría sin aire acondicionado. Hay que buscar entonces la manera de tener una unidad de respaldo que trabaje en el horario fuera de hora de esa torre de enfriamiento. Pero eso son algunas cosas que tienes que tener en cuenta al momento del diseño de tu centro de datos. Vamos a ver el último de esta serie, que tiene que ver con el agua helada. Aquí en el agua helada, nosotros vamos a tener una unidad interior. Notarán que la unidad interior no tiene condensador. No tiene condensador. De hecho, ella funciona así. No necesita el condensador. ¿Por qué? Porque su manera de operar a través de agua helada, agua que está entre los 8 y 13 grados Celsius, le permite extraer el calor de manera eficiente y llevarlo hasta una unidad externa que se conoce como chiller. El chiller lo que hace es que con refrigerante enfría el agua que va por las tuberías y que llega hasta la unidad interior que nosotros tendríamos en nuestro centro de datos. A través de ese sistema, nosotros podemos conseguir grandes capacidades de enfriamiento en nuestro centro de datos. Y la unidad interior solo constaría de un evaporador, en este caso, y un abanico. Por eso a estas unidades también se le conoce como fan coils. O sea, fan de abanico y coil del serpentín. No tiene más nada que eso, digo, aparte de sus sistemas de control y demás, y de lo que es la bandeja de condensado y todo eso, pero solo tenemos evaporador y fan coil. Que en este caso no sería un evaporador, viene siendo nada más un coil, realmente. Así que un fan coil es el término que se utiliza para esto. ¿Qué desventaja tiene esto? Bueno, igual que la anterior que vimos, esto tiene la desventaja básicamente pues de que tienes mucha agua dentro del centro de datos, y esta tiene una adicional, que las tuberías que llevan esa agua helada tienen que ser revestidas con una manga térmica, lo cual le aumenta prácticamente al doble el tamaño del diámetro de la tubería. O sea que si tú tienes una tubería, ponte, de 2 pulgadas de diámetro para llevar el agua helada, el revestimiento prácticamente hace que sea del tamaño de una tubería de 4 pulgadas. Así que tenemos esas ciertas desventajas porque ustedes saben que en el centro de datos el espacio es fundamental. No podemos negarlo. Se tiene que administrar muy bien el espacio dentro del centro de datos. Así que aquí el agua helada nos permite ganar mucha capacidad de enfriamiento, pero hay que tener en cuenta entonces estos otros dos temas de tanto la cantidad de agua dentro del centro de datos como el espacio. Y obviamente esto también es muy común en edificios donde existen lo que son los sistemas a través de chiller. Bien, te hago una pregunta. Ya te di más o menos la respuesta. ¿Cuáles son los pros y los contras de los medios de refrigeración que acabamos de ver? Te voy a dar entonces 30 segundos para que escribas tu respuesta para ver si te acuerdas. ¿Cuáles son los pros y los contras de los medios de refrigeración que acabamos de ver? Muy bien. Entonces los pros y los contras son, en el caso de la expansión directa, ya sea split o autocontenida, tenemos limitaciones en la capacidad de enfriamiento. Esas unidades tienen limitaciones en la capacidad de enfriamiento. Para conseguir grandes capacidades de enfriamiento necesitamos
ya irnos a otro tipo de medios de refrigeración. Segundo, en el caso de los sistemas de agua, obviamente tanto el de agua fresca o el agua enfriada y el chiller son sistemas que nos ponen una gran cantidad de agua dentro del centro de datos, lo cual representa un riesgo operativo. Al tener mucha agua dentro del centro de datos, un accidente con una de esas tuberías puede costarnos la operación del centro de datos. Así que hay que tener mucho cuidado, pero podemos ganar mucha capacidad de enfriamiento con esos equipos, muchísima. Aparte de que nos permiten operar dentro de edificios que tienen muchos pisos, si nosotros no contamos con un balcón o una azotea donde poner un condensador enfriado por aire. Bien, esos son los pros y los contras. Vamos a ver entonces ahora la clasificación de los aires acondicionados acorde a su manera de suministrar y retornar el aire en la unidad interna. Para esto he hecho una clasificación pequeñita. Vamos a clasificarlos en tres. Los que suministran aire por arriba, los que suministran aire por debajo y los que suministran aire insertados en la fila. Los dos primeros que ven allí les llamamos perimetrales. ¿Por qué le llamamos perimetrales? Porque estos aires acondicionados tienen que enfriar todo el aire de la sala para poder que el aire frío llegue a los equipos de tecnología que están dentro de los gabinetes de tecnología. Entonces, este aire frío, para poder que llegue frío a los equipos, el aire acondicionado simplemente no tiene más opción que enfriar todo el aire, todo el volumen del aire de la sala para poder que eso se dé. Entonces, en el tercero, que es el in-row o en fila, nosotros vamos a tener la opción de enfriar solo el aire que los equipos necesitan. Los equipos que están cerca de ese aire acondicionado, solo ese aire que se necesita allí es el que yo enfrío. El aire que está ya en la esquina del centro de datos, no necesito enfriarlo. Solo necesito enfriar el aire que está cerca de los equipos de tecnología. Vamos a ver entonces las diferencias. Aquí tenemos el primer caso que son los downflow o los que suministran aire por debajo. En ese caso, downflow significa eso, ¿no? Flujo por debajo. Este tipo de aires acondicionados son muy comunes en los centros de datos y sobre todo son muy comunes en los centros de datos que el aire tiene que viajar a través de piso falso. Cuando tenemos piso falso y nosotros queremos distribuir, aprovechar ese espacio que está entre el piso falso y la losa, que le llamamos cámara plena, entonces aprovechar ese espacio para distribuir el aire acondicionado, lo que evita que necesitemos ductería para que nuestro aire acondicionado funcione. Sí, nosotros no vamos a necesitar ductos para infundir ni para retornar nuestro aire. Nuestro aire que sale de la unidad y regresa a la unidad a través del ambiente del centro de datos. Ahora, ellos tienen la opción de ponerle ducto. Si usted quiere ponerle ducto, por lo menos al retorno, que es lo más factible, se puede hacer. Y en este caso, los downflow necesitan entonces lo que son los soportes. Pueden ser de dos tipos. El soporte es lo que ven ahí en la ilustración en la parte de abajo, lo que sostiene a la unidad de aire. Ahí donde ven las flechitas, en el dibujo de la izquierda, esto viene siendo un plenum. Se le dice así, es un accesorio que se le compra al aire acondicionado, el cual funciona como si fuera una base, con una boca para que el aire acondicionado pueda sacar el aire frío por allí. Noten que el aire frío es el de abajo y el aire caliente que viene de los equipos es el que entra por arriba. Y entonces esto se logra a través de un pleno. Cuando tenemos un piso falso,
estrictamente tenemos que usar el de la derecha que se llama floor stand. El plenum se puede usar en piso falso, pero también podría no utilizarse si se quisiera. El plenum puede utilizarse si la unidad está, por ejemplo, apoyada en el piso y se quiere suministrar aire por la parte de abajo y que los equipos lo absorban con sus abanicos. Pero si tenemos piso falso, estamos obligados a usar un floor stand. Ese floor stand también es un accesorio que se le compra al aire acondicionado y son unas patas que simplemente lo ponen al mismo nivel del piso falso y el aire acondicionado entonces expulsa el aire frío por la parte de abajo y crea una presión dentro de la cámara plena del piso falso, y lo que se hace son colocar placas de piso falso perforadas por donde va a salir ese aire acondicionado frío que el aire está infundiendo en la cámara plena del piso falso. Esta es una forma de alimentar el data center con sistemas perimetrales downflow. Upflow es todo lo contrario. En upflow nosotros vamos a tirar el aire frío por arriba. Como ven en la unidad de la izquierda, pueden entonces tener una unidad que se complemente con ductería. Sí, en este caso la unidad permite que nosotros les pongamos ductos de suministro. Vamos entonces a colocar una ductería que va a llevar sus ramificaciones hasta cada uno de los puntos donde nosotros queremos insertar el aire frío en el data center. Esa unidad tiene el retorno normalmente por la parte de enfrente. Noten que ahí hay unas flechas curvas que se ven en la parte de enfrente, simbolizan el aire caliente que viene de los equipos de tecnología, ingresando a la unidad a través de unas parrillas frontales con filtro y que vuelven al ciclo. Entran por la parte de enfrente y son expulsadas como aire frío por la parte de arriba. En el caso de la unidad de la derecha, también hay un accesorio, por si no queremos usar ductería, que se llama plenum superior. Entonces es igual que el plenum de abajo, solo que esta vez se coloca arriba y nos permite expulsar el aire en la dirección frontal de la máquina, lo cual evita que tengamos que estar comprando ductería, porque la ductería también tiene sus costos adicionales. Y vamos a ver entonces lo que es in-row. En este caso, in-row, como su nombre lo dice y lo ven en la figura de la derecha, noten que el aire acondicionado es el delgadito, el que se ve con los abanicos abajo. Ese es el aire acondicionado. Y lo que está al lado es el gabinete con los equipos de tecnología. Entonces, este aire se encarga de enfriar en la parte frontal el aire que se encuentra en ese pasillo. Y ese aire frío es el que los equipos de tecnología agarran para poder enfriar o llevarse el calor que produce a través de sus abanicos. Bien, en el caso de in-row nosotros manejamos entonces lo que son pasillos fríos y pasillos calientes. En los perimetrales también. Pero en el in-row es mucho más crucial tener pasillos fríos y pasillos calientes bien definidos. Porque nosotros lo que queremos evitar es que el aire frío se mezcle con el caliente. ¿Por qué? Porque cuando el aire frío se mezcla con el caliente produce ineficiencia en la unidad de aire. La unidad de aire se guía por la temperatura del aire de retorno. El control que tienen los aires acondicionados está normalmente establecido por la temperatura del aire que regresa. Allí es donde la máquina se da cuenta qué tanto calor están disipando los equipos que ella está tratando de enfriar. Y eso es lo que nosotros buscamos. Nosotros queremos saber la carga térmica de los equipos de tecnología de nuestro centro de datos. Y es importante que el aire lo sepa, para que así, entonces, sus procesos internos de activación del compresor y todo lo demás se haga de manera correcta. Entonces, nosotros vamos a tener en esta unidad, como lo ven en el lado izquierdo, quise presentarles cómo se ve esa unidad por dentro. Tenemos abanicos, tenemos serpentín del evaporador, tenemos compresor,
Tenemos todo lo que tenemos en una unidad normal. Tenemos exactamente lo mismo, solo que está acomodado de tal forma que cuando usted lo ve de frente, así como está en la imagen de la derecha, lo ve como si fuera la mitad de un gabinete de tecnología, que normalmente un gabinete de tecnología mide 60 centímetros. Esta unidad por lo general mide 30 centímetros. Y hay otras de más capacidad que miden también 60 centímetros, pero a nivel de factor de forma, esto tal vez hayan escuchado el término, el form factor o el factor de forma, nosotros tenemos una forma idéntica a un gabinete de tecnología. Y eso lo hace muy adaptable a lo que es el centro de datos. Por último, quiero mostrarle entonces lo que es la contención de pasillos. Como les mencioné, cuando nosotros utilizamos aire acondicionado in-row, para nosotros es muy importante crear pasillos fríos y calientes bien definidos. Tienen que estar bien definidos, no debe haber mezcla de aire. El aire frío no debe pasarse hacia el pasillo caliente y el aire caliente no debe pasarse hacia el pasillo frío porque nos empieza a poner la máquina con una ineficiencia extrema. El compresor nunca para o para y prende continuamente, lo cual le provoca realmente un estrés y un desgaste al equipo. Entonces, para eso, tanto es así la necesidad de tener esos pasillos bien definidos que se ha creado lo que son la contención de pasillos. Entonces, en el lado izquierdo, en la imagen del lado izquierdo van a ver una vista de planta de cómo se ve la imagen que tienes en el lado derecho. Entonces, ahí ven en rojo todo lo que es el pasillo caliente. Ese pasillo caliente está rodeado por una estructura tanto metálica como de acrílico que impide que ese aire caliente salga de allí. ¿Y qué es lo que sucede? Entonces, que el aire acondicionado está retornando ese aire caliente puro de los equipos, que los equipos están botando por la parte de atrás del gabinete, lo están retornando puro, sin mezcla de ninguna clase, a la unidad. Y la unidad se da cuenta perfectamente cuántos kilowatts tiene que estar enfriando por el nivel de calor del aire de retorno. Y eso la vuelve muy, muy eficiente, porque ella sabe exactamente cuánto calor tiene que manejar más bien, y cuánta capacidad de enfriamiento tiene que estar dando para cumplir con esa demanda. Así que este es lo que es la contención de pasillo frío, de pasillo caliente. Hay contención de pasillo frío también. Sin embargo, la contención de pasillo caliente, a mi criterio técnico, es la que funciona mejor porque el aire caliente es el que tiene la información real de los equipos. El aire frío no tiene información. El aire caliente es el que nos dice cuántos equipos nosotros estamos tratando de enfriar a nivel de sus kilowatts. Nosotros sabemos cuántos kilowatts estamos tratando de manejar. Bien, tengo una tercera pregunta para ti. ¿Cuál es la principal ventaja de los aires acondicionados perimetral y de in-row? Noten que no hablo de desventaja, hablo de ventaja. Dime la ventaja del perimetral y dime la ventaja del in-row. Te voy a dar 30 segundos para que contestes esa pregunta. ¿Cuál es la principal ventaja de los aires acondicionados perimetral y de in-row? Muy bien. Entonces, la principal ventaja del perimetral es que nosotros podemos tener una capacidad de enfriamiento mucho mayor. ¿Por qué? Porque él puede tener un tamaño más grande. Insertar un aire acondicionado del tamaño de un perimetral en una fila de gabinetes es simplemente desastroso, para no decir imposible, porque son muy grandes.
pero ese tamaño que ellos tienen es casualmente para brindar una gran capacidad de enfriamiento. Y la ventaja del INROW es que cabe en la fila de gabinetes, se disimula, se disfraza como un gabinete de tecnología y aparte no necesita enfriar todo el cuarto para llegar a su objetivo de enfriar los equipos de IT. Solo tiene que enfriar el aire que está cerca de los equipos de tecnología que están a su alrededor. Y eso es una gran ventaja porque nos ahorramos la parte de enfriar todo el volumen de aire del centro de datos. Y al hacerlo, nosotros dimensionamos el equipo de manera exacta. No tenemos que añadir un dimensionamiento adicional por el aire que está en el ambiente, que de hecho está influido por la transmisión de calor que hay del cielo raso, de las paredes y de las ventanas también. No necesitamos incluir eso en nuestro cálculo. Solo vamos a dimensionar el INRO para la carga térmica de los equipos de tecnología. Así que esas son las grandes ventajas de estos equipos. Muy bien, te agradezco mucho que hayas estado aquí. Espero que esta charla te haya sido muy útil. Y te quiero adelantar el próximo tema que vamos a tener en el mes de diciembre, Dios primero. ¿Por qué invertir en un sistema de monitoreo ambiental? Repito la pregunta. ¿Por qué invertir en un sistema de monitoreo ambiental? Así que te agradezco mucho que hayas estado. Te recuerdo también que si tienes un proyecto de centro de datos y necesitas asesoría para ese proyecto, siéntete libre de escribirme a luis.li@dataelectricsa.com. Te puedo ayudar con la selección de los equipos, te puedo ayudar con el diseño del centro de datos, incluso te puedo ayudar con la implementación del centro de datos a nivel de infraestructura física. Así que te invito a que si estás en esa condición, me escribas a luis.li@dataelectricsa.com para que así veamos tu caso y lo evaluemos y yo pueda prestarte entonces toda la ayuda que sea necesaria para que ese proyecto sea un proyecto exitoso. Si quieres ver las demás charlas que hemos tenido hasta ahora, te invito a que visites nuestra videoteca en www.dataelectricsa.com y vayas en la parte de arriba a la sección que se llama blog. Visita nuestro blog en dataelectricsa.com para que puedas ver entonces todas las demás charlas que hemos tenido hasta ahora y puedas entonces revisarlas también si son de tu interés, tanto en sistemas de centro de datos como en lo que son sistemas de ingeniería eléctrica. Así que te agradezco mucho entonces que hayas estado aquí. Vamos a pasar entonces ahora a la parte de las preguntas y respuestas. Voy a ver entonces a los participantes. El primer chat es de Carlos G. Cuéntame, Carlos, acerca de esta consulta que tienes. Luis, Tony. Ajá, Tony. Las Cuéntame, Tony. consideraciones que había que tener, como ejemplo, yo vivo en Ciudad de Bogotá, que hay áreas donde se ven temperaturas, bueno, tenemos una temperatura promedio de 17 grados, a veces se siente seco, otra vez está un poco húmedo dependiendo de la temporada, aunque esta ciudad en la mayoría se la mantiene con lluvia. Pero ¿qué consideraciones teníamos que tener para la instalación de un sistema de aire, ejemplo en Bogotá, a 2.600 metros? Muy bien, gracias, Tony. Muy buena pregunta. Para ese caso, ustedes necesitan primero chequear todo lo que es el ambiente. Obviamente el ambiente en la ciudad de Bogotá es casi igual en cualquier punto porque es una ciudad que está en una altitud, como bien mencionaste, 2.600 metros, pero las condiciones ambientales externas nos dan una buena idea de cuánta humedad podemos tener en el centro de datos. ¿Por qué?
Porque aunque nosotros tengamos nuestro centro de datos en un edificio muy bien cerrado, muy bien cercado, nosotros no vamos a poder evitar que ahí entre humedad de la parte externa del ambiente. Entonces, si nosotros vemos en la parte, podemos acceder a páginas climatológicas donde nos dicen cuál es la temperatura y cuál es la humedad promedio del aire ambiente de nuestra ciudad, nosotros nos vamos a hacer una buena idea de cuánto o cuánta humedad nosotros podemos tener en el centro de datos. ¿Por qué? Porque los equipos del centro de datos tienden a quitarle humedad al aire por su calor. La humedad que se introduce en el centro de datos proviene de la humedad externa, del aire externo que se mete en el centro de datos y que nosotros debemos manejar. Si nosotros tenemos humedad alta, entonces podemos tener o considerar una unidad de aire que nos permita quitar esa humedad excesiva. O sea, que tenga un reheat o un calentador interno para retirar esa humedad. Si tenemos humedad baja, promedio en el ambiente, entonces podemos considerar tener un aire acondicionado que inserte humedad a través de un humidificador o una función de humidificación aquí en el centro de datos. Ahora, el centro de datos no está dominado por el ambiente exterior. El ambiente exterior nos da una idea de lo que nosotros podemos tener en el centro de datos a nivel de humedad. Sin embargo, cuando nosotros planeamos los equipos, esos datos del ambiente externo nos pueden decir si necesitamos humidificar o deshumidificar. Si es una ciudad donde constantemente está lloviendo, que así es Bogotá porque he estado allí y sé que llueve bastante, entonces eso nos indica que hay un alto nivel de humedad durante todo el año, lo cual nos dice que en nuestro centro de datos va a haber presencia de humedad de una u otra forma. Va a haber presencia de humedad en el centro de datos. Entonces, es preferible tomar en consideración y comprar un aire acondicionado que tenga la opción de que nosotros le podamos activar un calentador o instalárselo a futuro también. Porque siempre es bueno monitorear cómo va el centro de datos, que es lo que vamos a ver en la próxima charla. Las condiciones del centro de datos deben ser monitoreadas muy estrictamente, casualmente para establecer ese tipo de funciones, porque esa función también te va a costar bastante dinero y no queremos tener un centro de datos demasiado caro. Entonces, esas son las consideraciones. Te diría que te guiaras por ahí y entonces puedas tener un equipo que te resulte y que te funcione para tus necesidades. Muchas gracias por tu pregunta, Tony. Excelente. Muy bien. ¿Alguien más tenía una pregunta? Sí, ingeniero, por acá, Ángel. Ángel, sí. Sí, una consulta. En su experiencia ha tenido que o ha visto que se puede hacer el sistema de impermeabilización o aislantes térmicos para este tipo de centros de datos y así evita el costo de un equipo para el tema de la humedad interna del centro. No sé si me explico sí. Al punto. Sí. Excelente pregunta, Ángel. Y de verdad, sí. Sí he visto y he constatado en centro de datos que se ha hecho esto de lo que es el aislante térmico. Ahora, como la palabra lo dice, el aislante térmico es para evitar que el calor externo que entra por las paredes del centro de datos, las paredes que conforman el perímetro del centro de datos, que esas paredes inserten mucho calor en el centro de datos. Entonces, ese es el caso del aislante térmico. En el caso de la humedad por lo general, ¿de dónde proviene? Te explico. En los edificios, porque normalmente no tenemos un centro de datos, que el centro de datos sea el edificio. Eso lo tienen los grandes proveedores de Internet. Ellos sí tienen un edificio que el edificio es el centro de datos y tienen algunas áreas de soporte. Pero la mayoría de nuestros centros de datos están en edificios ocupados por personas. Entonces, los aires acondicionados de estos edificios están pensados para suministrarse a personas.
por lo cual entra en juego una cuestión que se llama calidad del aire. Entonces, cuando nosotros tenemos calidad del aire, las normas nos piden que nosotros inyectemos aire exterior para la renovación del aire que está recirculando en la unidad de aire acondicionado del edificio. ¿Qué sucede? Ese aire que traemos del exterior, ese aire viene con la humedad del exterior. Entonces, si en el aire exterior hay mucha humedad, nosotros estamos trayendo humedad a nuestro ambiente de oficina interior, que rodea normalmente al centro de datos. Al abrir las puertas, algo del aire de exterior se mete en el centro de datos, sobre todo si no tenemos lo que se llama presión positiva, que es que el aire del centro de datos empuje hacia afuera cada vez que abrimos la puerta. Ese aire de afuera se mete al centro de datos con toda esa humedad que tiene. Esa es una. La segunda es que muchas veces el aire acondicionado de backup es un ramal del aire acondicionado central de oficina donde está nuestro centro de datos. Y ese aire está impregnado por la humedad del aire que se le inyecta desde afuera por temas de calidad del aire. Entonces, tenemos siempre el ingreso de humedad de una u otra forma desde el exterior hacia nuestro centro de datos. Y es un tema que tenemos que manejar muy bien. Como ustedes saben, aquí en Panamá, las humedades son bastante altas. Estamos hablando de 80, 90%. Son bastante altas. Entonces, tenemos que cuidar que esa humedad llegue lo menos posible al centro de datos. Es imposible que no llegue. La verdad es esa. Siempre va a llegar, pero necesitamos que llegue en una cantidad muy, muy, muy baja para que no tengamos entonces esos problemas de alta humedad que pueden provocar lo que es el punto de rocío y que la humedad del aire se vuelva gotas más grandes que puedan afectar las tarjetas electrónicas de nuestros equipos. Bien, ¿eso contesta tu consulta, Ángel? Sí, total. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Ángel. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Voy a dar entonces por finalizada la charla. Quédate un momentito al final de la charla para saludarte. Quiero saludarlos a todos y agradecerles que hayan estado aquí. Voy entonces a terminar formalmente la charla. Y como siempre, te invito a que puedas participar en todas nuestras charlas mensuales, una vez al mes. Estas charlas enriquecen tu conocimiento y tu desempeño como profesional. Siempre que ganes estos conocimientos, vas a tener un mejor desempeño. Siempre un profesional que sabe de las áreas que están relacionadas con su trabajo, siempre va a tener un mejor desempeño. Siempre quiero que recuerdes eso y te invito entonces a que sigas participando de nuestras charlas. Te doy entonces una cordial despedida de nuestra charla y quiero que sepas pues que estoy muy contento de que hayas estado aquí. Mi nombre es Luis Santiago Lee de Data Electric S.A.